Es momento de repasar los temas que destacan en las columnas y editoriales a nivel nacional, en los medios de circulación, así como también en portales electrónicos. Para ello nos enlazamos con nuestro director editorial, Raúl Frías, a quien saludo. ¿Cómo estás? Muy buen jueves, Raúl. Hola Paco, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, portales digitales y también prensa tradicional, desde luego los opinadores que se hacen presentes, por ejemplo, al ataque, dice Raimundo Rivapalacio hoy en su columna del Financiero, otra interesante, la de Enrique Quintana, las intenciones y los poderes del presidente. Hay de tutti frutti hoy, pero me voy a tratar de alguna forma de centrar en un par de ellas que me parece interesante. Una, la de Jorge Suárez Vélez del periódico Reforma, que titula su columna hoy Ineptitud destructiva. Ponemos demasiada atención en lo que López Obrador dice y menos en lo que hace. Lo último va a definir su legado. Y esto es cierto, Paco, pues muchas veces estamos muy atentos a lo que dice todas las mañaneras el presidente López Obrador, sí, pero me parece que lo importante y lo que realmente trasciende es no lo que dice, sino lo que se va haciendo o se va dejando de hacer. Y en este sentido viene la columna de Ineptitud destructiva de Jorge Suárez Vélez en este sentido. Y bueno, y aquí habla precisamente del grupo de secretarios, de colaboradores de los cuales el presidente se rodeó. Sí, dice López Obrador optó por un equipo de ineptos leales, gente sin experiencia alguna en las áreas que les asignaron, salvo un par de excepciones. Los resultados saltan a la vista, ¿sí? Y bueno, pues ahí pone como ejemplo el trío de vergüenzas, dice Nale, Romero y Bartlett. Nada entienden del cambio del sector energético mundial como ejemplo de esta columna. Interesante, una crítica agria, dura, en contra de la administración, desde luego, del presidente López Obrador. Termina la columna diciendo qué estamos dispuestos a hacer para detener la destrucción de México en la que este gobierno se empeña por voluntad o por ineptitud. Esto es precisamente lo que dice el periodista del periódico Reforma. Otra entrevista, otra columna también interesante de esta mañana, Paco, es la de Salvador García Soto del periódico El Universal. Dice, el nepotismo de Félix y los apuros de Morena. Y aquí, bueno, retoma este tema, esta falta de definición hasta este momento de quién va a sustituir a Félix Salgado Macedonio. El presidente ha dicho en muchas ocasiones que aquí ya no se hacen las cosas como antes, que ya no hay nepotismo. Sin embargo, ese es exactamente el dilema en el que está hoy Morena. Si el señor Félix Salgado Macedonio sí va a quedarse como su sustituto, su hija, un caso evidente de nepotismo. Y entonces esas son las contradicciones de algo que desde el atril presidencial, desde el nuevo gobierno que encabeza el presidente López Obrador, se ha dicho, ya no somos iguales que los de antes. No hay nepotismo. Él incluso, tú recordarás que el presidente López Obrador consignó públicamente de que ni sus hermanos, ni su esposa, ni sus hijos tendrían algún tipo de injerencia en su administración y señaló que no van a pedir favores a nombre de él porque no va a haber este tipo de acciones. Y sin embargo, bueno, pareciera que todo se está perfilando hacia el tema del nepotismo en el estado de Guerrero. Ya veremos una interesante columna que pone sobre la mesa Salvador García Soto. Y termino con una del periódico Excelsior, la de Jorge Fernández Menéndez, que titula su columna, ¿sí?, El embajador y la seguridad. Y habla de estas declaraciones del ex embajador de Estados Unidos en México, del señor Landau, sobre la postura del gobierno mexicano de dejar pasar, de no confrontar los hechos y no confrontar al crimen organizado. Y el embajador, bueno, pues hace la referencia, como ya lo hemos escuchado, al tema del Culiacanazo, al caso de Ovidio Guzmán, que finalmente fue liberado ante la presión que generaron los decenas de hombres armados que de alguna forma mostraron el poder que tenían del control de la zona en este lugar. Y aquí el periodista hace este análisis y además, bueno, también lo que dijo el mismo embajador Landau sobre el ataque a Omar García Harfuch allá en la Ciudad de México, donde dice que la respuesta del gobierno pues no fue una respuesta contundente contra el ataque
contra el director de seguridad de la Ciudad de México. Todo esto, dice el presidente, el gobierno de México ha preferido hacerse a un lado para no confrontar directamente estos hechos, cosa que dice el ex embajador de Estados Unidos, como ya ha sido difundido, pues simplemente es lamentable lo que ha venido ocurriendo. Dice y termina el periodista Jorge Fernández en este sentido: las declaraciones del embajador sobre la detención del general Cienfuegos también confirman lo que aquí se dijo en esta columna. No era una acción concertada de las agencias de seguridad, sino era parte de una trama del Departamento de Justicia en la era de Trump. Así las cosas, cuando ayer el presidente Biden, bueno, habló de sus primeros 100 días, en donde el presidente, bueno, habló de la recuperación económica, habló del paquete económico multimillonario para apoyar los empleos, para apoyar a las familias y para lograr una reactivación económica y retomar el camino del liderazgo económico que tenía los Estados Unidos. Interesante el discurso del presidente Biden, en donde, bueno, pone en evidencia un cambio completamente de estrategia de un presidente Trump, con una serie de conflictos internos, con una serie también de improvisaciones donde era impredecible lo que podía suceder con Trump, con un presidente Biden que todo parece indicar que está claramente marcada, digamos, la estabilidad de lo que buscan con la claridad de todos. Incluso ese discurso no polarizante, ese discurso donde pide incluso a los republicanos apoyar sus iniciativas para sacar adelante a los Estados Unidos. Un combate frontal, se necesita de alguna forma tener un combate frontal contra el crimen organizado. Los criminales no se van a detener porque les acusen con sus mamás. Sí, no se van a detener simplemente porque hay una petición de que ya no sigan cometiendo delitos. Esto de alguna forma se necesita la fuerza del Estado para combatir y regresar la paz a este país. En las 35 o 40% de las zonas que, según dice el Comando Norte de los Estados Unidos, de alguna forma están controladas por los criminales. Una situación que en México sabemos bien. Hasta aquí las columnas más importantes para comentarlas con nuestra audiencia. Paco, muchas gracias. Buenos días.